Vamos a presentar un libro que ha editado Amor de mis amores, editorial, también conocida por Andrea Alonso, el alter ego de la editorial, y que se titula Torturados, enloquecidos y fusilados, escrito por Clemente Alonso Crespo. Clemente Alonso, buenas, tiene una larguísima trayectoria como escritor, periodista, historiador, investigador. Y bueno, no voy a hablar mucho, solo este libro es una enorme investigación sobre la represión en la posguerra en Teruel. Y bueno, el título sintetiza muy bien lo que es torturados, enloquecidos y fusilados después. Primero torturados hasta enloquecer y luego fusilados. ¿Estoy? Ha investigado en archivos hasta la extenuación. Bueno, no me oye mucho, entonces puedo decirlo bien. Y bueno, pues Andrea Alonso nos va a presentar. La ilustración de la portada es de Óscar San Martín Vargas, que está por aquí escondido. Está ahí. Bueno, es una portada que, para los que conocéis los libros de Tropo o de Pregunta Editorial, es un ilustrador que identificamos enseguida por su estilo. Y nada, dejo que Andrea nos explique. Andrea, que hace 1000 años que no venía por aquí. 1000 años. Porque Toulouse, hasta que nos pongan el tren directo. Pues se me dice eso porque lo de Toulouse, porque literalmente acabo de llegar de Toulouse hace 2 horas, porque vivo en Toulouse. Entonces, voy a ser muy rápida. Tengo una editorial que es esta, Amor de mis amores, que nunca jamás ha sacado nada que no sea de no ficción. Es la primera vez. 700 páginas. Este señor es mi padre. Ella es mi hija. Yo soy el padre de... En fin, esto, para ser muy rápida, esto lo tenía que haber sacado una institución pública, por motivos X no lo sacó, y para que no sepa quién es mi padre, rápidamente, pero solamente lo que pusimos aquí, muy rápido. Es uno de los más importantes investigadores de la obra del poeta aragonés Miguel Abordeta. Editó, prologó y puso notas a los libros, epilírica, obra completa, etcétera, etcétera. Y además ha editado novelas y libros de cuentos, como, en fin, varios títulos. Nosotros es el segundo libro que le sacamos a él. El primero era de ficción, de cuentos, que está aquí, que se llama Me va a atrapar la noche, Juan Rulfo. Juan Rulfo es un vocativo, y que son cuentos. Y luego esto, para nosotros es no sé si es el libro número 10 para la editorial. Siempre estamos trabajando con Óscar San Martín, que es Óscar San Martín, como lo ha presentado Chema, editor, ilustrador de Tropo, etcétera, pero para nosotros y para mí es un amigo, es súper amigo el Óscar. Y ha sido un gustazo, además, trabajar con él, tanto en el primero como en el segundo. Esto, pues, es un trabajo de investigación. Mi padre se ha tirado como 5 o 6 años en archivos. Sobre todo, ahora os lo explicará mejor él. Y el resultado de esta investigación monumental es esta. Yo he pensado que para hacerlo un poco más dinámico, a lo mejor lo que podemos hacer es que yo te hago preguntas y tú respondes. Y cuando veo que es muy largo, ¿parece bien? ¿No? Sí. ¿Por qué sacaste esto? Bueno, antes deja que... Perdón. Y perdón, no lo he dicho. Gracias por el espacio siempre, a la gente de Huesca, a los de la Anónima, perdón. Y una cosa muy importante, nosotros imprimimos siempre en Huesca. Siempre, todos los libros de esta editorial se imprimen en Huesca. Bien, pues buenas tardes a todos. Yo estoy sordo, entonces no sé si subo o bajo, oigo bien. Muchas gracias a todos los que están aquí. Nunca, yo soy un desastre para las presentaciones y para eso, pero en Huesca siempre es la primera vez, pero es una ciudad de paso que siempre he venido desde los tiempos que empecé los senderianos hace muchos años. Ya yo tengo ya muchos años, muchos. Y pues eso, muchas gracias. ¿Y qué me has preguntado? ¿Que por qué esto? Torturados, enloquecidos y fusilados. ¿Por qué te da? Mi padre se jubila bastante temprano, además, sigue investigando, sigue escribiendo, sigue tal, y esto
De repente, nosotros sabíamos, la familia, el entorno, sabíamos que estaba metido en un rollo de investigación porque simplemente lo veíamos. Ahí está mi madre, que también lo ha visto muchos años siempre. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Bueno, Porque, perdón, torturados, enloquecidos y fusilados, y lo que es importante, creo, es el proceso sumarísimo Teruel 2982/40. Bueno, el título no es ninguna provocación ni nada, es porque a medida que lo fui viendo me di cuenta de que de lo que se habla aquí es de unas personas que fueron torturadas hasta límites insospechados. Los que conocéis el libro habréis visto, ¿no? Algunos fueron enloquecidos auténticamente de las palizas, de las torturas que sufrieron, tuvieron que estar en el psiquiátrico y 2 de ellos mueren catatónicos, enloquecidos, y los que faltaban pues los fusilan, y los fusilan nada menos que el 29 de mayo de 1943, y encima los fusilan mal. Digo los fusilan mal porque si uno coge el índice del libro, empieza así diciendo: el franquismo cuando fusila mata, pero bien. Y es textual, es textual. Bien, ¿de qué trata el libro y eso? Y por qué, bueno, los que nos lo pasamos bien entre libros, entre documentos, habiendo sido también docentes, todo es lo mismo, todo es uno y lo mismo. Uno lee, busca, encuentra, y claro, y los archivos del ejército son una mina porque hay miles y miles y miles de documentos todavía por estudiar, y es un espanto. Meterse en los archivos de los juzgados del ejército es visitar los infiernos. Vale, espera, ¿por qué tenías que acceder a esos archivos del ejército y cómo accedes? Bueno, espera un momentín. Yo me encuentro con que Teruel, y yo soy nacido en un pueblo cerca de Teruel, en Hórreos, límite con Alfambra, es decir, en donde se da la batalla de Alfambra, en el mismo lugar. Allí tenemos una casa y todavía un hijo de Andrea y un nieto mío, cada vez que sale encuentra balas. Yo no sé cómo lo hace, Y son tiene un detector de mentiras de metales que le ha regalado su padre, Diego Fermín. No, antes de eso ya lo encontraba porque estamos en medio. Entonces me encontré las grandísimas mentiras que se han contado de la toma de Teruel por parte del ejército republicano y la caída de Teruel por parte del ejército franquista. Rápidamente, el general Varela miente como un sinvergüenza que es, miente Dávila, miente Aranda, miente Yagüe, miente Franco, miente el Tebib Arrumi, que es el periodista, el abuelo de Ruiz Gallardón, miente Fonbuena, miente Hemingway, que nunca estuvo dentro de la ciudad de Teruel, sí en las afueras, el morro que tenía Hemingway, ¿no? Y por el otro lado, pues los perdedores cuando cae Rey Darcourt, que es el coronel que defiende Teruel para salvar vidas, y lo convierten en un traidor y un héroe al obispo de Teruel. Entonces yo me encontré un día con un señor que murió el 4 de julio pasado, que es un hijo del principal encartado que hay aquí, Jaurés Sánchez Pérez. Cuando dices que te lo encontraste, bueno, ¿cómo accedes a él? Bueno, es en Teruel, digo que tal. Entonces, al ser de ese lugar, en Teruel es una pequeñita, y aquello es una ciudad sotánica y satánica, todavía hoy, y kafkiana, todavía hoy, Entonces, pero yo quiero mucho a Teruel, y entonces la ciudad de Teruel es destruida totalmente en estos días entre el 16 de diciembre de 1937 y el 23 de febrero de 1938, ¿no? Ahí cae. Claro, Franco es un pésimo estratega en la guerra. Pésimo. Se cree que todavía están haciendo la guerra de África, Y de ahí que digan la carga de la caballería. No existió, es mentira. No caben 3.500, no caben. Es que no caben. Váyanse ustedes a Rubielos de la Cérida, Alfambra, El Campo, que lo conozco, y hay que decirlo así. Y se sigue repitiendo, 3.500 jinetes. 3.500 jinetes, ¿dónde caben? Eso es lo que se imagina. Bueno, da igual. Entonces, hay que darle la vuelta.
hay que darle la vuelta y cuentan. Y entonces alguien tiene que pagar las culpas. Entonces hay gente de Teruel que son evacuados casi todos a Valencia. Cuando termina la guerra, los que tienen algún compromiso pues tratan de ir al puerto de Alicante para salir. El puerto de Alicante se cierra, van a Albatera, los cogen y se abren procesos. ¿Qué procesos? Uno de los procesos es este. En ese proceso hay unas 14 personas y hay entonces... mujeres, ¿no? También. ¿Perdón? Hay mujeres. Sí, hay varias mujeres, 2 de ellas son fusiladas, ¿eh? Entonces, y torturadas. Entonces, se convierte en que son los que han estado en Teruel, los que han disparado, los que han volado el Banco de España, los que urden dentro de Teruel, que ahí dan las bombas, y no ha estado ninguno. No ha estado ninguno, salvo uno que había sido comisario político de la 40 División. Pero resulta que no aparece en los papeles oficiales, es decir, todo es un invento de un señor que es un alférez, que lo convierten en juez instructor, que me costó muchísimo saber quién era, porque no hay papeles. Se llama Antonio Rodríguez Pineda, y entonces Rodríguez Pineda, por fin, una equivocación en el ordenador, puse Rodríguez y me salió poquito, que había sido en 1936 juzgado por la República y condenado nada menos que a 100.000 pesetas de 1936 por traición a la patria. Y este señor, yo quise hacer aquí una narración, que era lo que a mí me hubiera gustado, pero está hecha la narración. Es decir, el invento que los hace declarar a todos estos a base de peleas entre unos que delatan a los otros, entonces salió todo esto. Y si faltaba algo, los fusilan nada menos que en 1943, el 29 de mayo, en Zaragoza. Luego me preguntáis lo que sea. Y resulta que entre la cárcel de Torrero y el cementerio, pues claro, no iban a ir estos 8 fusilados de esa madrugada diciendo viva Cristo Rey, sino que se dijeron viva la República. 15 días después, un capitán, Dolla, fiscal, hijo del general que sustituye a Franco en Tenerife, perdón, en Las Palmas, no, en Tenerife, les abre un proceso a los policías armados, que son los que son nombrados para el fusilamiento, porque les dejan gritar. Y abre un proceso a los guardias, al teniente que dice el pelotón, al director de la cárcel, al cura que les echa el sermón y hasta al enterrador, que no es enterrador, sino al que se lleva a los muertos en una carretada, y hasta a los de la sangre de Cristo. Un espanto. Este libro es un espanto, ese se lo digo. No es fácil, no es cómodo, es muy duro, es durísimo. El libro iba dedicado a su hijo, a uno de los hijos, que tenía 7 años, pero en fin, no hay más preguntas, porque si no, preguntas, por supuesto, hacer un testimonio de cómo son los hechos, un homenaje sobre todo a este hijo que quedaba, Jaurés, que murió con 94 años. Que es lo que acabas de decir, ¿no? En julio murió. Sí, el 4 de julio, día en que estaba la vaquilla de Teruel en plena juerga y gritaban Viva Chapote, y tan solo estuvimos 12 personas en su entierro en el hospital. Socialista comprometido, porque son socialistas, son los que fundan la UGT en Teruel antes de la guerra civil, son los que la gente del pueblo. Y habría que decirle a los socialistas actuales que aprendan. Ni uno, perdón que sea apasionado, ni uno, y conozco bastantes, ya se les he dicho, le debéis un homenaje. No saben lo que hay aquí, no se conoce. El expediente, creo que soy el único que ha tenido acceso a él, y además por una equivocación también, porque no están los catálogos. No busquéis en Pares ni busquéis en Dara. No aparece este sumario. Fue después de buscar muchas cosas, estaban tirados en un rincón en el archivo histórico del juzgado militar de Zaragoza, y una casualidad. Digo, esos son un montón así, son más de 3.000 los folios del expediente, son 7 causas distintas, después de muerto le abren 2 más, un desastre. Entonces era un testimonio,
un homenaje y una frustración mía por no saber ser capaz de hacer una narración con unos datos que hay ahí. Me la dio esa. Es repetitivo, darle vueltas, mentira. Fue un trabajo desde fuera como hija. Es decir, cuando yo veía a mi padre siempre trabajando. Siempre. Y mi padre ya jubilado, él fue profesor de literatura y lleva jubilado mucho. Me lo pasó bien. No, sí. Pero tampoco sabía nunca mucho en qué estaba trabajando, porque todos los recuerdos que yo tengo de mi padre son con mi padre trabajando. Antes os he leído un poquito lo que pone aquí en la contra de Miguel Labordeta no sé qué. Os he dicho también que es el primer libro de no ficción que saca Amor de mis amores, pero no es el primer libro de no ficción para mi padre, porque él comenzó con pues esa tesis doctoral monumental que fue la obra completa de Miguel Labordeta, que también fueron años y años y años, y ahora es pues como casi 50 años después, digo casi 50, pero yo tengo 50 años, 45 años después, siguen lo mismo, con otro tipo de investigación, esta vez histórica, a la que nunca ha descartado, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? Se trata de ser, y lo digo muy en serio, no es nada... Hay una parte de voyerismo, ¿qué es? ¿Por qué tanto hurgar? ¿Por qué tantos años ahí detrás? ¿No te cansas? Lo digo en serio. No. Es que lo digo en serio, no es... No, pero es que ahora veo a... Es que, ¿sabes? Yo acabé cuando me jubilé, quizás cansado de tanta poesía, tanta literatura, repitiendo. Yo les decía, cambiemos de autores, pero hay compañeros... Entonces, es más cómoda la investigación histórica que la investigación literaria. Me refiero a algunos investigadores. Es más cómoda. Es un profesor de la Universidad de Zaragoza. Entonces, en Huesca, ¿no? Entonces, es una continuación. Y luego me encontré... Porque debiste volverte loco, ¿no? Nosotros, Óscar, hombre, tanto Óscar como yo hemos tenido acceso a fotografías que tú nos ibas mandando, como esto, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Descifra esto. Pues esos son los archivos. Pues exacto, por eso te digo, has tenido que trabajar, y te lo digo con toda la curiosidad del mundo. Pero más difícil es meterse en el fuero de Alfambra de 1171, y también lo hice, ¿no? Entonces es cuestión, yo qué sé, es algo más, es una actividad que a mí no ¿Es necesario? A eso me refiero, pero yo creo que sí. Creo que son necesarios. Una vez hablando con Carlos Grasatoro, que es amigo vuestro y amigo nuestro, yo hablé con Carlos antes de sacar lo primero que le sacamos a mi padre. Y Carlos me dijo una cosa, dijo, es que ya es hora también de sacar a la gente mayor, y lo digo con todo el respeto, ¿vale? Mi padre tiene 78 años. Y no los aparenta, es una pasada. Este verano me preguntaron si yo era su mujer. Lo digo en serio, cuando lo presentamos también. No los aparenta. ¿Y por qué decía esto? Porque Carlos, hablando con Carlos, cuando le sacamos el primero a mi padre, porque mi padre llevaba como 20 años sin publicar. Y... Es que publicar es un... Bueno, no importa, ya lo sé que es publicar, pero él lleva mucho tiempo sin publicar. Entonces yo fui la que decidí sacar lo primero de los cuentos después de 20 años, y hablando con Carlos, él me decía, es que ya va siendo hora también, ¿no?, de que recuperemos a la gente mayor, que tiene cosas que decir. Y es verdad, es que es verdad. Me parece que gente como, digo mi padre, como podría decir, tú sabrás más nombres que yo, más colegas, más investigadores, más historiadores, que saben muchas cosas y que están ahí como escondiditos. Tengo la impresión, y que creo que sí, que son libros necesarios. Sacar esto, y además con todo el rollo que ponía hoy en la prensa de Huesca. ¿Cuál era la portada? ¿El qué? Que me los enseñó hace un rato cuando he llegado, ¿qué ponía? ¿El qué es todo? Es que es esto. Es que acabo de llegar. Eso. Qué casualidad. Qué casualidad. Esto es... Entierran la ley. Yo no, esto es una canallada. Solamente he leído esto, la ley de memoria, no sé qué entierran la ley de memoria. Esto es una canallada. Bueno, que se relaciona con el por la eso historia. La historia o es real en hechos demostrables o no es historia. No es historia.
Entonces, y si memoria estas cosas, mire, historia. Y la historia es memoria y es todo. Y ahí está. Y bastante desmemoria hemos tenido. Entonces, bueno, tú decías esto. Ya quisiera yo haber escrito una cosita solo así, pero al estilo de Rulfo. Rulfo tiene 2 libritos tan chiquititos y con eso ya basta para toda la humanidad. Rulfo, Juan Rulfo, es mucho Rulfo. Esto es un homenaje a Rulfo. Y yo soy muy rulfiano y los espectros me vinieron... Eres muy rulfiano en muchas cosas, Creo que esto con toda la humildad, con todo el silencio, es una edición limitadísima, cortísima. No me aparece nada estar en la pomada de estas cosas, ¿no? Lo extraño para mí que venga gente, haga fotos, estoy en otro orden de cosas, pero es necesario quizás que esto lo conociese la gente de Teruel. Por ejemplo, yo la semana que viene sí que una librería de Teruel, que siempre hemos ido allí, la Perruca de toda la vida, los Perruca están aquí, destruyen toda la imprenta Perruca en estos días, ¿eh? La bisnieta es la que lleva la librería Senda, María Luisa Perruca. Entonces aquí están los antepasados también de este señor vicepresidente de la DGA, Alejandro Nolasco Asensio, vaya pájaro, lo digo así, es el autor, y entonces los Asensio están aquí, son muchos de los que desvirtúan lo que ocurrió en Teruel, y los denunciadores, porque aquí hay unas denuncias, hasta después de haber sido fusilados. Los 3 últimos documentos que aparecen están firmados en 1944, hace 2 años casi que han sido fusilados, y les acusan de haber degollado a 40 y tantas personas en la plaza del Torico de Teruel. Habría que preguntárselo a García Baliño, al general García Baliño, que es el que va detrás pegando tiros a sus propios requetés, a sus propios falangistas, a sus propios mercenarios moros, lo digo, ¿no? Y hasta quizás a su propio teniente coronel Tejero, que no sé si tiene algo que ver con el de la Tejeringa, en la toma de Teruel. Porque una de las cosas que hago, claro, ¿por qué se da esto? Porque hay gente, la primera parte no es ya un documento, son los documentos, sino la primera parte, o el segundo apartado de aquí, que es la primera parte, y yo le pongo el título, Palabras como balas. Es que fueron palabras como balas lo que escribieron, por ejemplo, Alonso Bea Martín, que es un periodista del diario Lusa de Teruel, que dice unas barbaridades que están aquí. O sea, hablan del diablo, del diablo en persona, de asesinos, de violadores, dicen unas burradas. Se puede leer en un libro publicado en 1939 y prologado por Varela. Varelita. Es así como el general Franco se le llama a Varela. El problema de Varela y del general Franco es que Varela, todos son africanistas, están aquí. Entonces, es que es esencial lo de ser militares africanistas, es decir, y hay que ver los errores que se cometen de estrategia y desde en la guerra de Marruecos. Bueno, Varela es africanista, Franco es africanista, Monasterio es africanista, Aranda es africanista, todos los que están ahí han pasado por ahí. Y lo que aspiran es a tener la laureada. Esa es la gran cuestión, esa es la gran frustración de Franco. Y Varela tiene 2 laureadas, una conseguida, las 2 en Marruecos. Cuando es teniente, pero hay que ver los documentos, qué curioso, sale voluntario con 40 soldaditos, se mete para atacar a un blocado, una cueva donde están Adelcrino o los que fuesen, y entonces entran 40, empiezan a pegar tiros y a matar con machetes o lo que sea, mueren todos los magrebíes, mueren todos los soldaditos menos 4 y el teniente Varela. Primera medalla. Segunda, parecido. Y entonces Varela empezó de turuta, de corneta en el ejército, y tiene una ascensión, y si le faltaba algo al final, cuando todavía está la batalla de Alfambra Teruel, pues la novia, ¿quién es?
Casilda Ampuero, de la familia de los Ampueros de Neguri y después de Cádiz, que acaba siendo la suegra de Paco de Lucía. Y entonces, de alto copete. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Franco lo que quiere es la laureada y le llama siempre Varelita en los cortes. Y hay que ver el diario del propio Varela, que, ya decía, en 1938, cuando aún no ha acabado de todo esa batalla, ¿dónde se va el señor Varela? Al balneario de Cestona. Y ahí está la jefa de las enfermeras, que es Casilda. Eso en su propio diario de operaciones. Bueno, entonces yo le llamo a Alonso Bea periodista flamígero. Hay otro señor que es un cura franciscano. Bueno, el prólogo de este libro lo firma Varela en el 39, que es sobre el cerco de Teruel, que lo firma Gil Sendra, un franciscano que fue alférez también allí en la batalla de Teruel y que fue uno de los que, si queréis, huyen una noche evadidos, en realidad desertores, para dejar a Rey la Cruz. Pero no, yo eso no me preguntéis. Otro es José Maicas Lorente, alcalde que fue de Teruel, échale guindas al pavo. Eso se puede ser. Otro, el Tebib Arrumi. Tebib Arrumi es el abuelo de Ruiz Gallardón, que ya en 1908 llegó como médico al ferrocarril del Rif y se convirtió desde entonces en periodista íntimo y jefe de prensa con Franco. Hay fotos aquí también. ¿Eso cómo lo sabes? Perdón, déjame que termine esto. El teniente coronel, porque son los que arman el follón, ¿no? Son los que manipulan la historia. García Baliño, el teniente coronel que acaba después también en África siendo el sucesor de Varela, que sale narices también en su diario de operaciones. Bien. Y Fernando Cámara Niño, que acabó siendo profesor de química del Instituto Servet de Zaragoza, que es un alférez que está por allí, que no aparece por ningún lado, y que es el autor de la gran infamia en contra de el teniente coronel Rey d'Harcourt y de todos. El general Varela y este juez, que es un auténtico psicópata, García Rodríguez Pineda. Entonces, con eso viene todo lo que viene.